Kenia Hernández, por su acompañamiento. Vamos a recomenzar, a retomar nuestro módulo y a darle continuidad a lo que estábamos comentando el día de ayer, ¿verdad? Entonces, ¿están todos bien? José Guillermo Báez, Abdiel, Leila, Carla, Rodrigo, Raimundo, Antonio, muy buenos días. Buenos días, maestro. Que estén muy bien. Estoy escuchando la mañanera del presidente y está muy interesante porque permíteme comentar previamente al inicio que retomemos los contenidos del módulo, digo, confirmo un poco la tesis de que, digamos, él tiene un modelo mental en el que, digamos, considera que el Estado constitucional es un Estado de la sociedad democrática, pero con base en el principio de la mayoría, sin considerar el tema de las minorías y sobre todo quién protege a las minorías. Y esto tiene que ver con el papel del Tribunal Constitucional, fíjense ustedes. No, porque en la historia de la teoría constitucional hay dos grandes etapas en estas formulaciones. Una es la que procede del ámbito de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y que tiene que ver con el concepto de voluntad general. Nosotros en México, desde la Constitución de Morelos de 1814 y luego las constituciones de 1824, 57, 17, hasta 1994, fíjense ustedes, sostuvimos en el texto constitucional y en la doctrina constitucional, en la práctica legislativa y judicial, el concepto de la voluntad general, o sea, el que gana las elecciones con base en el principio de la mayoría de los votos recibidos, se convierte en el presidente, en este caso, de todas y todos los mexicanos, y porta un mandato, que es el mandato de la voluntad mayoritaria que se convierte en la voluntad general. Por lo tanto, las minorías tienen que obedecer esa voluntad general, porque está integrada dentro del mandato de la mayoría. ¿De acuerdo? O sea, el que gana las elecciones, lo gana todo. Lo que revela el modelo mental del presidente es que él no tiene en cuenta, al menos, no sé si lo comparta o no, el que en el estado actual de 1900, los años 90 en adelante, asistimos a un cambio en el concepto de la voluntad general a la voluntad democrática. Entonces, esa voluntad democrática ya no es la voluntad general la que se impone de manera absoluta sobre las minorías, sino que las minorías en una sociedad, en un Estado democrático, tienen derechos y garantías de esos derechos a también ser reconocidos e incluso a controvertir y a equilibrar la voluntad de la mayoría. Ese es el punto. Y el que a quien se le encarga en el Estado constitucional democrático de derecho la custodia de la confrontación entre los principios y los derechos es al Tribunal Constitucional. Ese Tribunal Constitucional en México es la Suprema Corte de Justicia y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿De acuerdo? 1994, 1996. La Corte y el Tribunal Electoral con
facultades de control constitucional. ¿Qué significa eso? Significa que estos dos tribunales determinan los significados, ya sea que los descubran o que los asignen, que el legislador o aquellos que se desprenden de la Constitución y de las leyes, e incluso de las convenciones internacionales, aquellos significados que armonizan mejor las creencias de los mexicanos que están colocadas en la Constitución. Si hay un conflicto entre esas creencias o la forma como las hemos trasladado al lenguaje constitucional legislativo o incluso en las convenciones internacionales, entonces el acuerdo es que sean los tribunales constitucionales quienes lo resuelvan. ¿Cuál es un poco el litigio contemporáneo de carácter político, constitucional, jurídico? Que hay sectores de la población y doctrinarios, también académicos, José Guillermo, que consideran que esa función no la debe jugar un grupo de jueces, magistrados o ministros, sino que la debe jugar el pueblo. Entonces, ¿qué es el pueblo? El que, como es portador titular originario de la soberanía, debe de ratificar o debe de no ratificar, tiene que pronunciarse sobre esos temas relevantes. Entonces, desde esa perspectiva es que el presidente, por lo visto, piensa que deben ser electos los magistrados y los consejeros electorales por el voto del pueblo, o bien que vale más la revocación del mandato o vale más la consulta popular que el papel de los tribunales constitucionales, ¿no? Porque lo dice a cada momento, dice, no entiendo, dice, cómo es que si yo tengo un mandato popular para la austeridad, porque el pueblo de México en su mayoría ha estado sufriendo, es un pueblo doliente porque le faltan recursos para cubrir sus necesidades básicas, no puedo yo cumplir con ese mandato porque hay partidos políticos o hay tribunales que me lo impiden. Fíjense, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Entonces, este es, digamos, la tensión o el conflicto que se traslada también a nuestro tema, porque el tema de las nulidades es particularmente relevante porque está encargado al Tribunal Constitucional como institución el controlar la legalidad y la constitucionalidad y ahora también la convencionalidad de los actos o resoluciones aplicables durante el proceso electoral e incluso fuera del proceso electoral, y que tienen que ver con el catálogo de nulidades que está previsto ahora no solo en las leyes, sino incluso en la Constitución desde 2014. Entonces, ¿quién debe de jugar ese papel? Nosotros hasta ahora consideramos en México, conforme es a la corriente principal en la experiencia comparada internacional, Europa, América y otros países, África, Asia, que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional protege los derechos de las minorías, básicamente, no de las mayorías. Cuando la mayoría legislativa se excede e invade el ámbito de los derechos fundamentales, los derechos de las minorías, entonces el Tribunal Constitucional aparece para examinar y determinar lo conducente, ¿sí? Lo mismo en el caso de los principios. El papel del Tribunal Constitucional es precisamente el ponderar y el tomar una determinación sobre el alcance, el significado y el alcance de los principios. Y los principios incluyen los derechos y también tienen que ver con las reglas, porque las reglas desarrollan los principios. ¿De acuerdo? Sí. A ver, me detengo aquí y le damos la palabra a Gracias, maestro, muchísimas gracias. Oiga, maestro, pues la verdad es que, claro, como usted lo ha comentado, ¿no? En esta intención del presidente de esta reforma constitucional, yo estoy convencido de que hay unos puntos que sí son
recuperables de la reforma, definitivamente sí. Dices tú. Yo no comparto bajo no encuentro ningún argumento, y si usted me puede iluminar, y se lo digo muy respetuosamente, con toda la experiencia que usted tiene, ¿de dónde podemos sacar una designación de magistrados por el voto popular? Excepto que a lo mejor me pongan pues, como RPs, 20 magistrados o 20 especialistas en la materia, y pues digo, les van a poner a gente que de por sí tiene experiencia, pues yo feliz voy a votar por alguno de ellos, ¿no? Sería algo maravilloso votar por un magistrado o una persona que vaya a ser un magistrado, pero con una verdadera experiencia, porque definitivamente la materia requiere una especialización maravillosa. Del tema de los consejeros electorales, no es un tema nuevo. No es un tema nuevo que no sé si sea por el voto popular o voto por decisión de los partidos políticos. Al final de cuentas, la designación de consejeros electorales pues han sido cotas de poder de los partidos políticos. Eso no hay tema al respecto, a nivel estatal ni a nivel federal. La preocupación personal sí radica en el tema de los magistrados, porque pues definitivamente pues, son los garantes de la Constitución. Hoy en día ellos vigilan propiamente que estos derechos políticos electorales no sean vulnerados, se respeten los derechos humanos. Las reformas constitucionales en materia electoral también pueden originar daños que no se visualizan hasta que se genera el primer acto, y son los magistrados los que van a tomar las decisiones correctas. Pero un poquito más allá, maestro, realmente la pregunta, y si usted me lo permitiera, se la hago a usted: ¿qué sí es rescatable de esta reforma y qué no? Porque al final de cuentas va a tener un impacto en lo que estamos tomando ahorita en nulidades, al final de cuentas, porque van a ser designación de servidores públicos y de grandes funcionarios que nos va a servir para lo que nosotros estamos estudiando. Pero ¿qué sí podemos rescatar o qué no, maestro? Gracias. Claro. Este, em, em, claro, muy bien. Eh, bueno, um, las de la iniciativa presidencial podemos inferir y podemos identificar tres grandes temas, que son: uno, la austeridad; dos, la representación; y tres, el sistema electoral. Es inciso A, inciso B, inciso C. En el inciso A, en el tema de la austeridad, están todas las propuestas para reducir eh, el financiamiento a los partidos políticos. Eso es rescatable. Eh, Reducir el tiempo de 48 minutos a 30 minutos que están en el artículo 41, que se dedica a los partidos políticos como parte de su financiamiento indirecto o en especie, que también creo que es rescatable. Allí ha habido en general consenso entre los partidos, todos reducirían el tiempo disponible, y eso también impacta en el costo. Eh, eh, Otros costos tienen que ver con el presupuesto destinado a los organismos electorales, particularmente el caso del INE, y tiene que ver también con el tema de la austeridad. Ahora, claro, en el tema de la representación, inciso B, si se reduce el tamaño del Congreso, de los congresos locales y de la integración de los ayuntamientos, también hay un ahorro, pues obviamente en salarios y prestaciones. Y eh, eso por lo que hace, digamos, a los principales rubros del objetivo de la austeridad. Ahí hay cosas que son muy rescatables, sin duda. Ahora, en el tema de eh, la representación política, que es básicamente la reducción del tamaño de los órganos representativos, congresos, ayuntamientos, yo estimo que también hay aspectos rescatables, porque evidentemente hay distorsiones que están muy estudiadas en la proporción entre población, padrón electoral de cada municipio, cada entidad federativa, incluso del país, y el número de integrantes de los ayuntamientos, de los congresos locales o de las dos cámaras del Congreso Federal, ¿verdad? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Lo que significa esto? Significa que hay desigualación
en el valor del voto, porque como les decía yo, hay estados en que con menos población y menos electorado tienen más representación y lo contrario también, ¿sí? Y eso habría que igualarlo, eso me parece correcto. Hay ayuntamientos que también tienen un exceso de regidores y eso también impacta en el costo y puede impactar también en la operación y la eficacia de los ayuntamientos. Ahora, en el caso o en el punto que tiene que ver con el, eh, la forma de integrar los órganos representativos, sobre todo los congresos, hasta ahora nosotros tenemos este principio mixto con dominante mayoritario, que es que nosotros contamos los votos y asignamos los espacios en los congresos local y federal con base en el principio de mayoría relativa, o sea, el que gana por cualquier diferencia, gana la elección. Y la representación proporcional segmentada. Esto significa que depende del volumen de votos de la mayoría, también para poder garantizar la presencia de las minorías en el Congreso, se distribuyen 200 espacios en el ámbito federal, en la Cámara de Diputados, se distribuyen 32 espacios en la Cámara de Senadores de unas listas que son denominadas de representación proporcional o plurinominales. Esas medidas tienen un sentido de equilibrio en la representación y significan una garantía de la democracia pluralista. Si está diseñado así por un conocimiento y una información muy clara que se tiene desde hace muchos años de que los distritos electorales tienen dueño. O sea, el PRI tiene o tenía hasta 2018 que ganó solo un distrito electoral legislativo federal. El PRI tenía el control político y electoral de más de 100 de esos distritos, de los 300 distritos electorales federales. ¿Sí? El PRI dominaba pues más de 150 de esos distritos, ¿de acuerdo? Y el PAN también tenía un dominio sobre alrededor de 80 de esos distritos. Y el PRD también tenía un control sobre otros 40 o 50, en donde ya se sabía quién iba a ganar. Era altamente probable que el PRI ganara esos 120 o 140, que el PAN ganara esos 80 y que el PRD ganara esos 40. Y los que fluctúan o fluctuaban hasta antes de 2018 eran otro grupo de distritos, que eran, digamos, unos 40 distritos. Los demás tenían dueño, ¿sí? O sea, 250 tienen dueño y 50 eran fluctuantes. De allí que el cálculo para poder distribuir los otros 200 en la Cámara de Diputados, pues el PRI lo haya aceptado desde 1977, 86 y en las diferentes y sucesivas reformas electorales y elecciones. ¿De acuerdo? Sí, me están siguiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el 2018? En el 2018, con esta ola reactiva, inesperada, no se esperaba que fuera de ese tamaño, el PRI ganó un distrito electoral federal legislativo, uno, ¿sí? Y si tiene números generales a partir de 2021, 47 diputados, ¿sí? Federales, es porque la mayoría de esos, salvo uno, son de representación proporcional. Entonces, esa fórmula garantiza el equilibrio en la representación, ¿de acuerdo, José Guillermo? Y una de las principales discusiones, aquí empiezan los disensos, en donde no hay acuerdo. Hay acuerdo en todo lo que ya mencioné, pero lo que no hay acuerdo es uno.
o los acuerdos varían en el grado de consenso. Número uno, en eliminar el sistema electoral que determina la forma de integración de los congresos locales y federal, eliminando el sistema completo. Es quitar los 300 distritos de mayoría relativa y los 200 diputados de lista de representación proporcional. ¿A cambio de qué? A cambio de que haya 32 listas locales. Que cada entidad federativa, de acuerdo con su población, se saque el promedio y tenga mínimamente 2 diputados, ¿verdad? Por ejemplo, Nayarit o por ejemplo Colima, quizá Tlaxcala, pero que haya una proporción entre la población, el padrón electoral y el número de diputados que de esos estados integren la Cámara de Diputados. No está en la iniciativa, pero del debate se ha podido identificar que, por ejemplo, el señor Pablo Gómez dice, lo que vamos a proponer en la reforma legal es que cada lista, cuando nosotros lleguemos a votar, habrá una papeleta para votar, una boleta enorme, las hay en otros países, no la pequeña boleta que nos dan a nosotros, están los partidos y los candidatos y marcamos un partido y ya marcamos el candidato, porque la lista o la boleta es cerrada y bloqueada. Nosotros no podemos alterar ni el orden, ni los nombres de los partidos o de los candidatos, el orden o el nombre de los candidatos, ¿sí? Pero hay otras formas de votación. Entonces, hay, por ejemplo, voto en lista semicerrada y preferencial. ¿Qué significa eso? Significa que uno al llegar puede cambiar el orden en que nos presentan a los candidatos. El candidato 1 lo podemos poner en el 3 y al 3 en el 1, del mismo partido. Si, por ejemplo, votamos por, qué sé yo, por el partido X, ¿no? El partido X nos va a presentar 4 candidatos, 2 mujeres y 2 hombres, pero nos los va a presentar en un determinado orden, ¿no? El 1 va a ser mujer, el 2 va a ser hombre, el 3 va a ser mujer, el 4 va a ser hombre. Nosotros tenemos que escoger uno de esos 4. Y entonces, digamos que podemos alterar, si el partido dice, oye, mi preferencia es el 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4, nosotros podemos cambiar la preferencia y decir, no, yo prefiero al 2, no al que tú me propones, ¿sí? Esa sería una opción. Y la segunda opción en la misma boleta sería la lista de candidaturas independientes. También con el principio de paridad, también con el principio de intercultural, de representación de pueblos y comunidades indígenas. Todas esas variables estarían reflejadas en esas opciones. Entonces, eso es lo que se está planteando. Es la sustitución de un sistema electoral que tiene, pues, desde 1977, 50 años, o sea, 45 años de vigencia. Y que hasta ahora ha garantizado la representación de las minorías en los congresos. Ahora, que hay excesos, desproporciones, sí, porque hay también diputados plurinominales o diputadas, pues que la verdad es que no cumplen una función relevante, pero en todo caso no es un problema de ellas, sino tal vez de la forma como se organiza el trabajo dentro de los congresos, también podría ser. Entonces, hay quien ha planteado que lo que hay que modificar es la forma de trabajar dentro de los congresos para que esos diputados y diputados también cumplan una función, ¿no? Entonces, bueno, se puede ver así. Sobre eso no hay un alto grado de consenso. Y luego hay menos consenso todavía sobre las siguientes 3 cuestiones. Número 1, la elección popular de consejeros y magistrados.
Número dos, la desaparición de los institutos electorales y de los tribunales electorales locales. Y tres, el manejo del padrón electoral, ¿no? Porque el planteamiento que se está haciendo es que el padrón electoral y la estructura del servicio profesional electoral, que es la que el 40% de toda la estructura del Instituto Nacional Electoral se dedica a actualizar el padrón electoral, ¿no? Se dedica a ir casa por casa, a estar haciendo el censo y además a que cuando perdemos la credencial de elector, pues se encargan de, ¿no? de reponerla. Ese trabajo es permanente y ese trabajo cuesta. Y entonces, en eso, ahí hay un desacuerdo. Y desde luego en la elección popular de magistrados y consejeros, y también en el manejo, como ya dije, en la desaparición de los OPLE o institutos electorales locales y tribunales electorales. Entonces, eso está en el rubro de los grandes desacuerdos. Y, pues, como ya se vio de antier para hoy, si el presidente del PRI dice no vamos a votar y el PRI tiene los 47 votos que requiere en Morena y sus aliados para alcanzar 334, ¿no? Que es la mayoría calificada de 2/3 respecto de 500 diputados, pues no la va a alcanzar. Entonces no se puede reformar la Constitución. El presidente lo acaba de decir esta mañana. Me queda claro que no tenemos la mayoría calificada. Por lo tanto, estamos examinando la posibilidad de reformar las leyes, que es quizá lo que se refería a José Guillermo Báez, de qué se puede reformar a nivel legal, ¿verdad? Y se pueden reformar, como decía yo, pues diversos aspectos. Para empezar a actualizar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la cual ha recibido reformas mínimas a lo largo de estos, eh, pues, casi, digo, 26 años, ¿verdad? De 1996 a la fecha, y que requiere, como ha reiterado y lo está divulgando el magistrado Felipe de la Mata, pues una serie de modificaciones para sincronizarla con las necesidades de la justicia electoral contemporánea. Entre otras cosas, bien nos vendría aclarar en la ley, por ejemplo, el tema de la nulidad con base en principios constitucionales. Tal vez se pueda hacer en la ley, ¿no? Yo he estudiado en lo particular el tema de la nulidad de la elección presidencial y a mí me parece que ahí necesitamos un capítulo más completo para poder regular el juicio de inconformidad cuya demanda se interpone para tratar de, para revisar la legalidad y la inconstitucionalidad de las elecciones para la elección presidencial, ¿verdad? Y el dictamen de validez de esa elección presidencial, que son dos actos distintos. Uno, la sentencia que recae al juicio de inconformidad en el que se pueden demandar todas las posibles irregularidades que hayan ocurrido el día de la jornada electoral e incluso antes de la jornada electoral, ¿sí? Y el dictamen de validez, que es un documento de carácter más bien administrativo constitucional, en donde la Sala Superior, considerando la sentencia que le recae al juicio de inconformidad y hace una valoración de las condiciones cualitativas en que se desarrolló el proceso electoral y emite la calificación de la elección, declarándola válida o en su caso declarándola inválida. ¿De acuerdo? Eso está poco regulado. No tuvimos un problema en 2018 porque la diferencia de votos entre los 32,5 millones de votos que cosechó López Obrador como candidato a la presidencia y los que alcanzaron, los que quedaron en segundo y tercer lugar, fue enorme.
era absurdo. Ningún tribunal en este mundo iba a anular una elección con una diferencia así. Además, no había motivos. Pero en 2006 y en 2012 sí tuvimos una impugnación muy fuerte por parte de la coalición que postuló precisamente a López Obrador, porque en 2006 la diferencia fue de 246,000 votos, o sea, 0.56%. Y en 2012 la diferencia fue de 3,5 millones de votos. También fue una diferencia considerable entre Enrique Peña Nieto y quien quedó en segundo lugar. Entonces, se presentó la impugnación por parte de López Obrador y un poco de eso es de lo que vamos a hablar ya entrando más, de acuerdo, José Guillermo, esperando haber dado respuesta, lo que vamos a hablar en la sesión de hoy. Es decir, ustedes hicieron bien en inscribirse a este diplomado, porque este diplomado y este tema de la nulidad de las elecciones es fundamental. ¿Sí? Es fundamental. Sí. Entonces, José Guillermo, y en el curso de la sesión lo seguiremos comentando. Entonces, esta es muy importante porque particularmente en este, no solo este, sino en otros módulos, ¿verdad? Que ustedes van a poder registrar cuáles son las causales de nulidad y cómo ha venido resolviendo la Sala Superior, el Tribunal Electoral, estos casos que se le han presentado en donde se le ha propuesto anular la elección por diferentes causas, ¿sí? Entonces, vamos para allá, ¿sí? Bueno, primero, recordar a ustedes que las causales de nulidad de la elección vienen desde el siglo XIX. La causa de la nulidad de la elección en una casilla, de un voto o de varios votos en una casilla, la nulidad de la elección, de la votación, de toda la votación en la casilla, ¿no? O la nulidad de la elección, también es posible. Esas tres causales han estado presentes a lo largo de la historia electoral del país. Yo les puedo contar, de acuerdo con fuentes fidedignas de historiadores de la política, ¿no?, que la primera elección que se pretendió anular en México, que todavía era la Nueva España, fue bajo la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Sí? Fíjense ustedes, Carla, Héctor, en 1812, que entró en vigor la Constitución de Cádiz el 19 de marzo de 1812, pues la Constitución ordenó que hubiera elecciones en los ayuntamientos de todo el imperio español o del reino. Y en México hubo elecciones en noviembre de ese año, 1812, para elegir a los ayuntamientos. Particularmente, este caso que está documentado se presentó en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que entonces, como ahora, pues ese era un ayuntamiento muy importante, ¿no? Pues imagínense, ahora es simple y sencillamente la plataforma, como lo era antes también, para de allí lanzar candidaturas presidenciales. López Obrador fue pues el alcalde de la ciudad, bueno, Cuauhtémoc Cárdenas fue alcalde de la ciudad, ¿no? Marcelo Ebrard fue pues, gobernante de la ciudad, López Obrador y Miguel Ángel Mancera también, y llegó a tener aspiraciones presidenciales, y Claudia Sheinbaum también, ¿no? Entonces, desde siempre, la Ciudad de México ha sido muy importante porque es el corazón y la capital del país. Aunque Durango tiene forma de corazón y dicen bienvenidos al corazón de México, ¿sí? Pero la Ciudad de México es políticamente muy importante, siempre ha sido. Entonces, en la Ciudad de México se ensayó en la elección de noviembre de 1812 la integración del ayuntamiento, y la Constitución de 1812 establecía la posibilidad de que los indígenas, que eran la gran mayoría de la población, por primera vez pudieran votar. ¿Sí?
Y los mestizos y una parte de los criollos se aliaron con los indígenas para ganarle las elecciones a los peninsulares, a los españoles peninsulares. ¿Sí? Y les ganaron la elección, entre otros en el ayuntamiento de la Ciudad de México, porque pues era la mayoría. Pero hubo una demanda de nulidad de la elección, que es, digamos, la primera que está documentada. ¿Sí? Esa nulidad de la elección se presentó ante la Real Audiencia, porque todavía no se hacía la transición que preveía la Constitución de Cádiz de la Real Audiencia, que era el Poder Judicial con algunas funciones legislativas de la época de la colonia, ¿no? Del virreinato, a un Tribunal Superior de Justicia, ¿no? O a la Corte Suprema de Justicia. Y se presentó la demanda y los secretarios de estudio y cuenta de la Real Audiencia examinaron la demanda y después de hacer las investigaciones correspondientes determinaron que no era posible anular la elección. ¿Cuáles eran los motivos que se argumentaban con base en los cuales debería, según esto, de anularse la elección? Era, fíjese nada más, nada nuevo bajo el sol, que hubo más votantes eh, que más votos que votantes registrados. ¿Qué les parece? O sea, hubo más votos que votantes registrados en la lista. Entonces los abogados que examinaron el caso dijeron, no se puede reconstruir ni anular por las siguientes razones. Número uno, el padrón electoral que se utilizó fue la lista del registro civil que está basada en la lista de la fe bautismal que controla las parroquias de la Iglesia Católica. Porque entonces no estaba separada la Iglesia del Estado, ¿sí? Y por lo tanto la Iglesia manejaba el registro civil. O sea, ante la Iglesia se iban a registrar a los niños, niñas que nacían, y la Iglesia llevaba además la lista del padrón bautismal, ¿sí? Entonces esa lista estaba desactualizada. Y el padrón que utilizaron en 1812 era un padrón de 1795. Tenía, digamos que, casi 20 años de desactualización. Pues obviamente había más población, se habían cambiado de domicilio y hubo personas que llegaron a votar que no estaban en la lista del registro civil, ¿no? Entonces, y sin embargo, ¿quiénes integraban la casilla? La casilla la integraba el sacerdote de la parroquia, un policía, el notario público, un representante del ayuntamiento, y claro, vivían allí en la jurisdicción de la parroquia, en el barrio donde estaba la parroquia, y ellos decían, a ver, él no está en la lista, pero todos sabemos que se trata de Pedro o de Pablo, y lo dejaron votar. O se trata de Marta, pues sí es nuestro vecino, y lo dejaron votar. Además, como votaron por primera vez los indígenas, pues los indígenas, imagínense ustedes, no estaban todos al menos en ese registro. Entonces hubo más votos que votantes registrados. Reconstruir eso habría significado prácticamente ensayar de nueva cuenta la elección. Entonces, no se anuló. ¿De acuerdo, Héctor? Que estás acompañándome en tu cámara abierta. Muy bien. Entonces, tengamos en cuenta cuáles son las reglas de la votación, porque las causales de nulidad tienen que ver obviamente con esas reglas. ¿Sí? Si se alteran esas reglas antes o durante la jornada electoral, entonces da lugar a posibles causales de nulidad. Para el día de la jornada electoral, lógicamente, son 3 causales. Puede haber nulidad de votos, puede haber nulidad de votación o puede haber una causal genérica. La causal genérica significa que si hay irregularidades graves, generalizadas, acreditables, no reparables, ¿sí? Y que sean determinantes cuantitativa y cualitativamente para el resultado de la elección, entonces se anulará.
Bien, aquí voy a comenzar una nueva historia de lo que estamos viendo en este módulo, porque voy a regresarme, ¿sí? A ver. Entonces, me voy a regresar, sí, para que ustedes puedan, por favor, eh, considerar, eh, permítame un segundo, eh, que podamos avanzar por el camino que veníamos trabajando ayer, ¿sí? Entonces, bien, vamos a retomar qué es lo que ha pasado a partir de 1996 en esta materia, ¿sí? En México. Entonces, ya dijimos ayer que tenemos todo un fenómeno en el tema de la corrupción y de las prácticas ilícitas. Y de lo que se trata la Constitución y la legislación en materia electoral es que las elecciones sean virtuosas. Que las elecciones sean virtuosas significa que sean libres, auténticas y periódicas, o libres y justas. Eso es lo que significa. Y para eso hemos construido toda una serie de garantías y las amarramos, digamos, las vinculamos a principios y a reglas. A principios porque tienen que organizarse las elecciones con base en los principios regla que están en el artículo 41 de la Constitución, ¿de acuerdo? Como vimos ayer, estos principios reglas son certeza, ¿no? Legalidad, ¿no? Independencia, objetividad. Eh, Imparcialidad, y también le hemos agregado máxima publicidad. Y también están imparcialidad, neutralidad, equidad. ¿Perdón? Entonces, entre otros. Bueno, por supuesto, está la paridad también. Yo diría que también interculturalidad. Esos principios regla lo que hacen, como dijimos ayer, es tratar de concretar el principio valor de elecciones libres, auténticas y periódicas. Y que eso cumpla también con la directriz de que la democracia es un régimen político, un sistema jurídico, pero también el constante mejoramiento de la vida humana, vamos, ¿sí? Las condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, mejor condicionamiento de la vida humana. Es la idea, si no, ¿para qué? ¿No? Entonces, los principios regla tienen que hacer que eso ocurra. Y las reglas jurídicas son los mandatos respaldados por sanciones, por amenazas de sanciones, para hacer o no hacer, o dar o no dar cosas, ¿sí? Eh, Orientadas a cumplir con los principios. Esa es la idea. Para eso, como decíamos ayer, pues lo que hay que hacer
el derecho tiene una estructura de derechos, obligaciones, responsabilidades y sanciones. El derecho declara básicamente lo que es válido y lo que no es válido. Entonces, las causales de nulidad tienen esa lógica. Se les aplica esa lógica jurídica. Las causales de nulidad tienen que ver con lo que no es válido. No es válido porque si se llevan a cabo esas actividades ilícitas o irregulares, entonces se puede anular voto, votación o elección. Ahora, la elección se puede anular desde 1996 porque se lleven a cabo estos actos irregulares o ilícitos, repito, en la casilla, pero también antes de que ocurra la jornada electoral. Entonces me voy a pasar aquí. Vamos a revisar primero el caso Tabasco. El caso Tabasco es el año 2002 y fue resuelto a través del juicio de revisión constitucional 487, diagonal 2000, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes lo pueden consultar. Y hay mucha bibliografía en la escuela judicial, en la biblioteca. Si ustedes le ponen allí, lo googlean y dicen, caso Tabasco, nulidad de elección, pues van a ver que no está no solo la sentencia, sino también mucha doctrina y bibliografía en la materia. ¿Qué fue lo importante del caso Tabasco? En el caso Tabasco se anuló la elección de gobernador. ¿Por qué razón se anuló la elección de gobernador? Aquí hubo varias discusiones, pero yo lo voy a sintetizar, ¿de acuerdo? Se anuló la elección de gobernador porque la sala superior del TPJF, por 4 votos a favor, 2 en contra, consideró que, fíjense ustedes, ¿sí? Entre otros motivos, que el gobierno del Estado había intervenido y realizado diversas operaciones para que vulneraron el principio de equidad en la contienda. Es nuestro tema, ¿no? Ahí se discutieron varias cosas, pero vamos a ver esa, y porque consideró que, aunque no había una causal de nulidad expresamente establecida en la Constitución, en la legislación de Tabasco o en la ley o en la legislación federal, en la Constitución y en la ley electoral procesal, sí se podía inferir una llamada causal abstracta. Es decir, que si se violaban diversas disposiciones y si se incurrían diversas irregularidades, entonces, aunque no estuviera la causal tasada de manera expresa, específica, sí se podía considerar que había una causal abstracta de nulidad, ¿sí?, de la elección. Hubo quien consideró en esa discusión, que fue muy importante, que en lugar de una causal abstracta
se debería hablar de la causal genérica de, eh, de nulidad, porque vean ustedes lo siguiente. En el artículo, en el artículo, los artículos 75, 76, 77, 78 de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, eh, se establece que puede haber una violación, una causa genérica, ¿sí? Que es en el artículo 75, inciso K, dice: la votación recibida en casilla será nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales. Existe irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma, no reparables el día de la jornada. Pero más adelante dice que hay también causales de nulidad de una elección para diputado o una elección para senador o una elección para presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Y dice más adelante que hay varias reglas sobre las nulidades y entonces si las violaciones son eh, graves, dolosas y determinantes, ¿ah? Y eh, se acreditan de manera objetiva y material, entonces se presumirá que son determinantes. Cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5% de la votación y otras más que fueron agregadas en el 2014. Pues, ¿qué fue lo que pasó? La discusión fue si era válido, si era legítimo, constitucional, el construir una causal de nulidad de elección que no estuviera expresamente legislada. Y 4 magistradas y magistrados dijeron que sí, por lo cual anularon la elección del estado de Tabasco para gobernador en el año 2000. Se debe decir que la diferencia entre el primero y el segundo lugar en esa elección fue de 1.5, un punto porcentual. Fueron muy pocos votos y que un tema que es muy importante, que es el tema de cómo se prueban las nulidades. En este caso, la Sala Superior consideró suficientemente acreditadas las causas de la nulidad con base en una serie de indicios que todos relacionados, ¿verdad?, o correlacionados llevaron a 4 magistrados a la convicción y a la determinación de que el gobierno había intervenido y había canalizado recursos públicos a la elección para favorecer a su candidato. ¿De acuerdo? Sí, Leila y compañeros, esa es el sentido y se creó, por lo tanto, la causal abstracta. No podemos dejar, claro, ocasionó una enorme polémica, fue muy debatido, los magistrados fueron muy criticados porque se dijo que estaban eh, construyendo, inventando una causal de nulidad. Esa causal de nulidad abstracta permitió eh, anular otras elecciones, pero fue un momento clave porque el Tribunal Electoral dio el paso, la Sala Superior en particular, a que fuera entendida como un tribunal constitucional y no solamente un tribunal de legalidad, que se encarga no solamente de verificar que no las irregularidades legales, ¿verdad?, cometidas antes, durante el proceso electoral, sino las violaciones constitucionales, porque si no, ¿para qué está considerado, concebido por el legislador como un tribunal constitucional?
Noten ustedes que en la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pues lo primero que dice es, cuando habla de los medios de impugnación, les encarga a esos medios de impugnación o los concibe como los juicios o recursos a través de los cuales se va a controlar la legalidad o la constitucionalidad. Miren, el artículo 3, Leila, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral dice, ¿sí? Dice, el sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto, fíjense, garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procesos electorales y de consulta popular se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad. Está clarísimo, ¿no? Luego, la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales. El sistema de medios de impugnación se integra por, y ahí vienen uno por uno, el recurso de revisión, el de apelación, la protección de los derechos políticos, electorales del ciudadano, la revisión constitucional electoral, y dice, para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivas y firmes, ¿sí?, de las autoridades competentes de las entidades federativas, así. Entonces, queda claro que se trata de un órgano de control constitucional y ahora también de control de la convencionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso no perderlo de vista, porque eso fue lo que permitió un conjunto de razonamientos con base en una forma de pensar no solo gramatical, ¿no?, de interpretar la Constitución y las leyes, no solo a la letra, sino interrelacionando varias disposiciones, ¿no?, que es la forma de pensar sistemática, y luego el darle un sentido práctico a esas disposiciones, que es la interpretación funcional. Ustedes llegarían o no a la misma conclusión, ¿no, Jorge? Alonso. Es decir, si no atajamos y si no controlamos la irregularidad, ¿no?, de esos actos o resoluciones y la intervención del gobierno de Tabasco al entregar concesiones, permisos, al facilitarle a su candidato desproporcionadamente acceder a los recursos radiotelevisivos, porque pues claramente tuvo mucho más espacios en radio y televisión el candidato del gobierno que el candidato opositor, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Que quedaría, digamos, negada la atribución y la funcionalidad y la eficacia del Tribunal Electoral como un órgano constitucional. ¿Ustedes habrían votado con los 4 que dijeron sí a la causal abstracta o con los 2 que dijeron no? A ver, Jorge, ¿quién quiere opinar? Yo, maestro, yo sí ver. hubiera votado. De antemano, tuve el gusto de entender un poquito esta causal. Me parece que en algún momento, pues, la misma Suprema Corte le dijo al tribunal que no era el encargado de interpretar en las 2001, 2002. Sin embargo, yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos de control de constitucionalidad por parte del tribunal en esta sentencia del caso Tabasco, porque ahí nos daba pauta que este tribunal sí estaba vigilando propiamente principios constitucionales. A título personal yo sí la hubiera votado y la he compartido a la fecha, a lo mejor hoy revestida esta causal con otro nombre, si usted me lo permite, para violaciones a principios constitucionales, pero creo que sí es uno de los grandes aciertos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como órgano garante y vigilante de la Constitución. Correcto, muy bien. Ahora, para efectos de lo que aquí nos ocupa, está bien el tener muy presente que el caso Tabasco fue el caso emblemático que hizo pasar al tribunal, y que el propio tribunal consideró que era el momento y era el caso que justificaba el dejar claro que el tribunal funciona como un tribunal constitucional, por las razones que ya hemos dicho, ¿verdad? Pero también hay que ver con base en qué pruebas y con qué valoración de esas pruebas se tomó la decisión de la unidad.
¿no? Porque se ha ido construyendo también el estándar probatorio. No, vamos, hay ciertas críticas a el estándar probatorio que utilizan los tribunales electorales cuando se trata de valorar esos medios de prueba. En este caso, lo que se hizo fue una concatenación, una correlación de diferentes indicios. ¿Cuáles fueron esos indicios? Fueron ciertamente recortes de periódicos, fotografías, pero también fueron testimoniales y también fueron confesiones, digamos, expresiones, testimonios de personas que fueron beneficiadas con esos apoyos que dio el gobierno, fueron registros que se tuvieron a la vista y que fueron certificados por notario público, por ejemplo, del tiempo que se destinó la pauta, ¿sí?, de la radiodifusora televisora del gobierno del estado, y todas esas juntas, ¿sí?, permitieron encontrar, digamos, que había una operación eh, planeada y ejecutada coordinadamente o con una cierta estrategia para beneficiar a un candidato. ¿De acuerdo? Esto que acabo de decir me parece que es muy importante porque eso es lo que en 2006, en la elección presidencial de Calderón versus López Obrador, la Sala Superior consideró que no existía. Y además, un criterio muy importante, no es lo mismo tener la evidencia, aunque sea por separado, con base en indicios documentales, testimoniales, medios técnicos, o pueden ser videos o pueden ser audios, y que se acredite la relación de causa-efecto entre esos hechos que están transportados a los medios de prueba y la influencia en la mente y la conducta del elector. ¿De acuerdo? Eso es clave, porque en el caso de Tabasco, la sala superior aclaró 4-2 y una ausencia porque precisamente el presidente del tribunal en ese momento se tuvo que excusar del conocimiento de ese caso, porque había hecho una declaración un tanto distorsionada por los medios sobre el caso antes de que tuviera lugar la sesión de resolución. Entonces, ojo, porque esto que estamos diciendo es, digamos, el corazón de este tema y del tema de las nulidades, porque nosotros podemos presumir o creer que hay elementos para demandar la nulidad y los órganos jurisdiccionales pueden encontrar que nuestra creencia no fue convertida en la suficiente certeza legal a través de los medios de prueba. De manera que nuestra creencia en que debe ser anulada una elección no necesariamente se corresponde con los documentos, los medios de prueba que obran en el expediente. En el caso de Tabasco, 4-2 consideraron que sí. ¿De acuerdo? También en el caso de los amigos de Fox, no se anuló la elección, pero el caso de los amigos de Fox, para el tema que nos ocupa, es muy importante. ¿Alguien conoce, compañero, el caso de los amigos de Fox? ¿En qué consistió? ¿Alguien pudiera relatar brevemente en qué consistió? Bueno, el caso de los amigos de Fox consistió en que la sala superior confirmó y precisó multas al partido Acción Nacional por haber realizado una serie de conductas ilícitas
mediante una estrategia de ingeniería para analizar recursos a la campaña de Vicente Fox. ¿De acuerdo? Ahora, ahí voy. Leila, adelante, Leila, adelante. ¿Qué más? Lo que pasa es que yo tengo aquí en un documento como un resumen chiquitito de, A ver, a ver. o sea, voy a leer lo que Órale. tiene, ¿Sí? que dice. Ejemplo de ello son los asuntos conocidos como Amigos de Fox y Pemex Gate, derivados de la elección presidencial del año 2000. El primero, o sea, el que estamos hablando de Amigos de Fox, implicó el financiamiento de fuentes prohibidas a Vicente Fox Quesada, quien era candidato por el Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México. Previo a la jornada electoral se denunció el supuesto financiamiento ilícito de una asociación denominada Amigos de Fox a la campaña presidencial. Para llevar a cabo las investigaciones se requirió el apoyo de la Procuraduría General de la República, del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero las autoridades financieras se negaron a entregar al IFE la información necesaria para la investigación a la luz del secreto bancario, fiduciario y fiscal. Tras la emisión de la sentencia SUPRAP 50-2001 del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que determinó que en ejercicio de sus funciones el IFE debía ser considerada una autoridad hacendataria con fines fiscales. Se continuó con la investigación, aunque algunos de los actores involucrados presentaron amparos en contra de la entrega de la información de sus cuentas bancarias, que estuvieron en litigio entre diciembre de 2002 y octubre de 2003. Finalmente, el IFE determinó que la campaña de Fox tuvo un financiamiento ilícito de 91.917.572 pesos, producto de la aportación de empresas comerciales extranjeras y de origen desconocido, por lo que se multó al PAN y al PBM con un monto aproximado de 545 millones de pesos, que después del estudio del tribunal se redujo alrededor de 497 millones de pesos. Es de un curso igual de la Escuela Judicial sobre financiamiento y fiscalización. Claro. Es todo. Sí, sí. Entonces, la Sala Superior confirmó y precisó multas al Partido Acción Nacional por casi 500 millones de pesos, ¿verdad, Leila? Por haber realizado una serie de conductas ilícitas mediante una estrategia de ingeniería financiera para canalizar recursos a la campaña presidencial de Vicente Fox en el año 2000. Durante los juicios respectivos, la Sala Superior precisó el procedimiento a seguir para investigar por parte del IFE quejas y denuncias por posibles irregularidades financieras. ¿Sí? Por ejemplo, un carácter de autoridad hacendaria para efectos de supervisión, de auditoría, por lo que no se le podía oponer como justificación para la investigación los secretos que dijo ahorita Leila, ¿no? Bancario, fiduciario y fiscal. O incluye la I, ¿sí? O fiscal. Este es el valor de esta sentencia, ¿sí? Que, número uno, la sala, el IFE, presidido entonces por el maestro José Woldenberg, la Comisión de Fiscalización, presidida por el fallecido maestro Alejandro, dijo, no podemos investigar porque no nos permiten levantar el secreto bancario, fiduciario, fiscal. No podemos ver las cuentas bancarias, no podemos ver los movimientos de de esa asociación llamada Amigos de Fox, Asociación Civil. Entonces el PRD acudió ante la Sala Superior y la Sala Superior dijo, oye, fíjate que debemos interpretar que para que tú realices esa función,
y podamos ver si hubo recursos del gobierno o recursos de procedencia ilícita, no necesariamente criminal, ¿no? Sino ilícita, irregular o no autorizada en la campaña, yo considero y establezco que tú eres una autoridad hacendaria para efectos electorales. Eres equivalente al SAT, eres equivalente a la Secretaría de Hacienda, eres equivalente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y por lo tanto no te pueden negar el acceso a las cuentas y a los movimientos financieros, lo cual ocurrió. Entonces se reconstruyó la ingeniería financiera y bancaria que habían realizado los amigos de Fox como asociación civil, y la sala superior, el IFE, concluyó en que sí había habido una operación para financiar con recursos que originalmente procedieron del extranjero, que está expresamente prohibido por la legislación, la campaña de Vicente Fox. Pero no anuló la elección, ¿no? Sino que, pues como ya había pasado la elección, como dice la ley, que la nulidad tiene que darse, además, no solo cuando sea determinada, sino los efectos de la sentencia tienen que ser, ¿verdad? Tienen que electoral. Otro criterio muy importante que ustedes deben tener presente es que debemos tener presente es que lo Se trabó. Sí, Leila, la verdad, se trabó. Sí, se trabó, no se escucha nada, se empezó como a distorsionar. Sí, ok. Pensé que nada más era yo. No somos nosotros, no. Ah, ok. Sí, permítame, por favor, estoy localizando al doctor. Gracias. Doctor, ¿nos escucha? Aquí estoy de regreso, se nos fue tantito la señal, pero ya estamos acá. Entonces, Leila, a ver, ¿tienes el documento para que nos compartas? Ah, sí, o sea, lo que pasa es que fue como un pequeño resumen de las unidades que había avanzado, o sea, los sacaba digamos, de la plataforma y los metí en un documento de Word, entonces si quieres, bueno, si quiere ahorita se los mando aquí en el chat, no sé si se pueda. O Sí, quería sí, que claro que sí, lo estamos haciendo para controlar nuestras mentes también, para que haya una mayor fijación en nuestra memoria. Obviamente yo este documento también se los voy a pasar, pero la idea es, a ver, alguien que lo quiera sintetizar o que tenga la referencia, lo agradecemos.
¿Están viendo el documento en la página? No, ¿verdad? No, pero aquí lo voy a ver. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, el caso Pemex. El caso Pemex. Este caso Pemex lo pueden localizar ustedes en SUP, ¿no? RAP 050, diagonal. Perdón, no, ese es el caso de Amigos de Fox. 18, diagonal 2003. ¿De acuerdo? ¿En qué consistió el caso Pemex? Leila, a ver, algo breve. Ok, sí, ya lo tengo aquí. Dice, A el ver. segundo caso se relacionó con la denuncia de la aportación ilícita de 500 millones de pesos por parte del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, Pemex, a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, postulado por el Partido Revolucionario Institucional PRI. El IFE acreditó que 6 personas ajenas al sindicato y pertenecientes al CEN del partido hicieron 68 retiros en un plazo de 10 días que dieron el monto total. Al no reportar las aportaciones recibidas, el IFE determinó sancionar al partido con el doble del recibo, es decir, 1 millón de pesos. Ya, es lo que habla respecto a ese caso. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? O sea, los montos de la aportación Ajá. ilícita fueron de 500 millones de pesos. ¿Y cuánto Y el fue IFE para y la multa? sancionarlo fue de 1 millón de pesos, del doble. No, pero mil millones, ¿no? 1,000 millones, sí, 1,000 Claro. millones. O sea, que la sala superior confirmó y precisó una multa que había impuesto el Instituto Federal Electoral por una cifra muy cercana a 1,000 millones de pesos, debido a una serie de conductas presuntamente ilícitas, ¿sí? Que fueron, vamos a decir, suficientemente probadas, que facilitaron el financiamiento prohibido a la campaña de Francisco Labastida del PRI. Esta también no fue por unanimidad, fue 5 votos contra 2 de la Sala Superior. Una multa, la más grande en la historia de las elecciones del planeta, ¿sí? Debido a una serie de conductas presuntamente ilícitas que fueron suficientemente probadas según estas 5 magistraturas, que facilitaron el financiamiento prohibido a la campaña de Francisco Labastida. ¿Qué dice la ley? La ley dice que no están autorizadas donaciones ni del extranjero, ni de corporaciones, ni de sindicatos, que no, obviamente, unas están totalmente prohibidas y otras tienen que ser reportadas. En este caso, ¿qué fue lo que se acreditó suficientemente? Porque aquí está otra vez el punto, ¿cómo lo acreditamos? ¿Bien? Y de lo que hubo evidencia es que la empresa Pemex le transfirió a una cuenta al sindicato de Pemex un monto inusual de 500 millones de pesos, justificado en diversas prestaciones del contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Y esos montos fueron retirados por personas que trabajaban en el PRI. Y ya no se supo, porque no se pudo verificar, si ese dinero fue canalizado a la campaña. Pero de los testimonios que fueron recabados durante la investigación,
se pudo inferir por algunos dichos de las personas que participaron en esas operaciones, que se decía que esos montos tenían que ser entregados en una oficina del PRI y la presunción era que iba a ser destinados esos montos a la campaña porque se realizaron durante el periodo de la campaña. ¿De acuerdo? Entonces, ojo otra vez, ¿qué medios probatorios podemos eh, recabar, constituir, documentar para efecto de probar suficientemente y acreditar este tipo de violaciones? Pues aquí quienes operen como abogados, asesores, consultores o operadores judiciales o de los partidos o de los candidatos o simplemente estudiosos de la materia, tienen que pensar, identificar en qué consiste el derecho probatorio electoral, los medios de prueba y cuáles son los criterios o los estándares que la Sala Superior ha venido fijando para poder considerar que esas conductas están debidamente o suficientemente probadas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, pues otra vez, se sumaron una serie de indicios, evidencias, y se presumió, porque existe la prueba presuncional, ¿no? La presuncional humana y la presuncional, como se le llama, de actuaciones, o sea, lo que se infiere de los medios de prueba que están en el expediente, ¿sí? Y de los dichos y de los hechos que se transportan en documentos al expediente, de que era altamente posible que se hubieran canalizado estos fondos a la campaña. Y por lo tanto, no se anuló la elección, pero además el candidato perdió, o sea, Francisco Labastida del PRI perdió la elección del año 2000, ¿no? Porque ese fue el motivo, ¿no? A la campaña de Francisco Labastida, la campaña presidencial de Francisco Labastida, el PRI, en el año 2000. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor del caso Pemex Gate? Que si se hacen operaciones para canalizar recursos, en este caso recursos del gobierno, ¿sí? De Pemex, a través del sindicato o a través de algún otro mecanismo para la campaña correspondiente, entonces puede dar lugar a la nulidad de la elección. ¿Por qué? Por el uso de recursos públicos está prohibido. ¿De acuerdo, compañeras, compañeros? Héctor, ¿sí? Entonces, bien. Ahora, tiene una secuencia que ustedes seguramente ya conocen, que pues todo esto generó una serie de escándalos, ¿sí? Y se llevó a, al tribunal, también al banquillo de los acusados. O sea, dijo, oye, ¿cómo el tribunal está imponiendo estas multas, anulando estas elecciones, ¿no? Y entonces también se dio, en este caso, eh, eh, el que en el año eh, que fue el año 2003, ¿sí? En el año 2003, aquí vamos a poner uno, otro aquí. Hubo elecciones en varios estados de la República, caso del año 2002, y en Colima hubo elecciones y también se anuló la elección. En el caso de la gubernatura de Colima. ¿Por qué se anuló la elección en ese año? En un primer caso Colima, porque se han anulado dos elecciones, dos veces la elección de gobernador en Colima. ¿Por qué se anuló la elección la primera vez en el caso Colima? Allá en el año 2002, 2003, porque la Sala Superior
que consideró acreditada la intervención del gobernador del estado en favor del candidato de su partido. En Colima hay en la Constitución una disposición expresa que prohíbe que el gobernador intervenga de cualquier forma, dice la Constitución, en el proceso electoral. Entonces, es algo que tiene especialmente la Constitución de Colima, que prohíbe expresamente la intervención del gobernador. Entonces, se considera una obligación agravada del titular del Poder Ejecutivo local para garantizar la neutralidad y la imparcialidad en el uso de los recursos públicos. ¿Qué es lo que hizo el gobernador? El gobernador lo que hizo fue hacer expresiones en favor de su candidato y además se pusieron diversas espectaculares diciendo vamos derecho. Y el candidato también hacía ese tipo de expresiones, yo voy derecho, yo no me tuerzo, yo no me doblo, y empezaron a jugar con esas expresiones. Pero hubo recursos involucrados por parte del gobierno del estado. Entonces eso se acreditó, pues, con fotografías, fes notariales, ¿verdad? Con testimonios, con documentos, recortes periodísticos, toda una serie de medios de prueba que permitieron o llevaron a los magistrados a la convicción de que además la diferencia de votación era cerrada, pues esas expresiones y operación del gobernador fueron determinantes para el resultado de la elección. ¿De acuerdo? Ese también tenerlo presente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Seguramente ustedes ya lo saben, que en el año 2006, que este es el otro caso muy fuerte, ¿no? La nulidad que se propuso, la nulidad de la elección presidencial, ¿no? Caso AMLO versus Felipe Calderón Hinojosa, ¿sí? En el expediente SUP, juicio de inconformidad, o sea, JIN, ¿verdad? 212, diagonal 2006. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que la diferencia de votación fue de 246,000 votos, o sea, mínima para una elección presidencial, ¿sí? Y que en este caso la Sala Superior consideró, no obsequió la nulidad de la elección presidencial como se le estaba planteando, porque consideró que no se acreditaba la gravedad y la determinancia de las conductas irregulares atribuidas en particular al presidente de la República. Habrían tenido un efecto, que habrían vulnerado el principio de equidad. ¿Perdón? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el hoy presidente López Obrador llevaba una ventaja de 10 puntos al inicio del proceso electoral, de la campaña, y conforme avanzó el año 2006, esa ventaja se fue esfumando.
sus abogados y él consideraron que su final derrota por 246,000 votos de diferencia se debió a una serie de operaciones que le instrumentaron no solo sus opositores, sus contendientes, sino el gobierno. Para este módulo, que se trata de los recursos públicos o financieros públicos involucrados en las campañas, tenemos que extraer de ahí, de ese caso, no el que le hayan los empresarios comprado una pauta de radio y televisión para decir que era un peligro para México, López Obrador, tipo el presidente Chávez de Venezuela, sino el segmento, la parte que tiene que ver con la posible canalización de recursos públicos y la operación, que significa también recursos públicos de un presidente de la República en funciones en favor de un candidato de su propio partido. Entonces, esa parte, la Sala Superior dijo de manera expresa, ¿sí?, en la sentencia respectiva, dijo sí, hay evidencia de que el presidente hizo una serie de operaciones, de intervenciones, ¿no? Pero no fueron o no tuvieron la gravedad, el peso suficiente, ¿no?, para poder probar que hubo un efecto de esas conductas, ni fueron tan graves generalizadas, ni tuvieron y no se pudo probar el efecto de esas conductas en la mente y el voto de los ciudadanos. ¿Sí? Este caso Colima, déjenme decirles que fue del año 2003, juicio de revisión constitucional 221 y acumulados del año 2003. ¿De acuerdo? Luego este fue el juicio de inconformidad en la elección presidencial del año 2006, donde la Sala Superior resolvió pues que no hubo tal grado de involucramiento y de gravedad en los actos del presidente Vicente Fox, que lo que decía era que no cambiemos de caballo a la mitad del río, por ejemplo, ese tipo de expresiones, ¿no? Y otras más en donde se le pretendía imputar pues estas conductas y expresiones irregulares, ¿verdad? La Sala Superior dijo cosas como esta en la sentencia. Dice, vistos en su conjunto los acontecimientos señalados, no generan convicción de una afectación importante a los principios rectores de las elecciones democráticas, sobre todo a la libertad del voto, pues se trata de cuestiones no probadas o que, si fueron probadas, no se tiene el sustento objetivo del impacto que pudieron haber tenido. Lo mismo sucede en torno a los hechos irregulares, de los cuales no se tiene algún elemento para medir su grado de influencia o bien de los cuales se redujo, detuvo sus efectos, pues el conjunto de ellos no revela una afectación determinante a los principios fundamentales del proceso electoral, sino irregularidades, algunas de ellas de cierta importancia, que sin embargo fueron mermadas por otras expresiones y no se conoce su impacto. Con esto no se desconoce que en algunos casos se trató de situaciones de importancia o de gravedad, pero debido a las medidas preventivas y correctivas que también se estuvieron instrumentando, pudieron detener sus efectos en la mente del elector, ¿no?, en la medida que fuera necesaria para impedir que fueran determinantes para afectar la libertad del sufragio. De esta manera, ni siquiera la conjunción de estos hechos que se pudieran tener por acreditados sería impedimento para declarar la validez de la elección, dado que, según se evidenció, por sus alcances temporales y espaciales, no habría complementación entre ellos al grado de que llevaran a este órgano jurisdiccional a la conclusión de que se trató de una acción concertada o deliberada
con una finalidad común de influir en la intención de los votantes. Y tampoco se puede afirmar que hayan sido actos continuos, reiterados o generalizados que hubieran trascendido en los resultados electorales. ¿Qué fue lo que dijo entonces la Sala Superior cuando dice no se acreditó la gravedad y la determinancia de las conductas presuntamente irregulares, o sea, que lo fueron, ¿no?, atribuidas al presidente de la República? Es, número uno, no fueron generalizadas; dos, no las podemos concatenar; tres, no sabemos cuál fue el efecto que causaron en la mente y en la conducta del elector. Entonces no podemos declarar la nulidad de la elección por involucramiento de un sujeto tan importante como es el presidente de la República, que supone que está en su tiempo hábil como presidente, que involucra recursos en una campaña. ¿De acuerdo? Ese es muy importante. Eso dio lugar, pues, a una serie de protestas del PRD y sus aliados, del presidente, hoy presidente López Obrador. Se llevó a cabo una negociación en el año 2007 y hubo una reforma electoral en la cual incorporó en el artículo 99 de la Constitución la prohibición para que la Sala Superior o cualquier sala del Tribunal Electoral anulara una elección por una causa no expresamente establecida. O sea, adiós a la causal de nulidad abstracta, e incluso advertidos las salas de que no podían aplicar la nulidad genérica, ¿verdad? Irregularidades graves, generalizadas, acreditadas, determinantes para el resultado de la elección, ¿no?, para el caso de la elección presidencial. Entonces, ¿qué quedaba? La Sala Superior apeló en dos casos, los casos Yurecuaro, ¿sí?, y Veracruz, ¿verdad?, de los años 2007 y 2008, a la violación a principios constitucionales. Bueno, los dos son de 2008, ¿verdad? Aunque se estuvieron tramitando, se resolvieron en 2008, y el SUP JRC, ¿no?, 851, diagonal también 2008. Estas fueron elecciones municipales, particularmente en el caso Veracruz, ¿sí? Esta es muy importante porque la Sala Superior estableció los parámetros o criterios conforme a los cuales considera se debería considerar que una se configura una nulidad por violación de principios constitucionales. Claro, porque la Sala Superior dijo, bueno, me has prohibido, legislador constitucional, anular una elección por una causal que no esté expresamente prevista, ¿sí?, en la ley, pero no por una causal que no esté prevista en la Constitución. Y en la Constitución, actos o resoluciones o conductas pueden violar principios constitucionales, y yo soy el guardián de la Constitución. Entonces, a partir de ahí, del hecho de que en 2007 se le autorizó a la Sala Superior el que también pudiera llevar a cabo operaciones de inaplicación al caso concreto, ¿verdad?, de normas, con motivo de normas consideradas inconstitucionales, declarar la invalidez de actos o resoluciones, o sea, una especie de control de constitucionalidad, vamos a decir, concreto, ¿sí?, para casos particulares.
con efectos concretos para esos casos, entonces la Sala Superior también dijo, oye, si has autorizado esto, si además has autorizado que sí es posible anular una elección presidencial, ¿cómo no voy a poder anular elecciones por violación de principios constitucionales? ¿De acuerdo? Esos dos casos también tengámoslos muy presentes, compañeros, son muy importantes. Y otro que no es menos importante para ir configurando, digamos, este escenario, digamos, de factores que pueden conducir a una nulidad por el uso de los recursos públicos, ¿no? En una elección o por otros factores que impacten en la equidad en la contienda, es desde luego la elección presidencial de 2012. Porque en la elección presidencial de 2012, que quedó documentada la controversia de esa elección en el SUP, juicio de inconformidad 359, diagonal 2012 precisamente, allí lo que se estableció es que otra vez, para probar que ha habido o acreditar objetivamente, ¿no?, que ha habido algún uso de recursos públicos o una violación en las condiciones de equidad en la contienda, no basta con presentar una serie de medios de prueba aislados, fotocopias, periódicos, recortes de periódicos, fotografías, incluso videos, ¿sí?, medios técnicos que no estén debidamente correlacionados y que no revelen pues una estrategia organizada para influir en la elección. En el caso de esta elección presidencial 2012, en el tema que nos ocupa, también se cuestionó que se habían utilizado recursos públicos, o por lo menos cuyo origen no estaba bien identificado, que rebasaron por mucho los montos de topes de campaña utilizando las tarjetas de prepago, ¿de acuerdo? Recuerdan ustedes, la Sala Superior, en este caso, en la parte que nos ocupa, en este módulo, ¿verdad?, determinó que no había suficiente evidencia para probar que se habían canalizado recursos a tarjetas de prepago para influir para efectos del clientelismo electoral, ¿no? En síntesis. ¿Recuerdan ustedes eso, no, José Guillermo? Que fue el hecho de que se atribuyó ahora la coalición que postulaba al presidente, hoy presidente López Obrador, que el PRI había utilizado las tarjetas Monex y las tarjetas Soriana para financiar a operadores políticos y estos a su vez comprar los votos anticipadamente, prometiendo que en esas tarjetas Monex y en las tarjetas Soriana se iban a depositar una parte primero y una parte después de la elección del dinero para poder comprar bienes o servicios, o simplemente gastar ese dinero. Y pues la alegación fue que había que adelantar el dictamen de fiscalización de los recursos utilizados durante las campañas, que hasta entonces se presentaba el año subsecuente al año de la elección, ¿no?, para decir, no, lo tienen que presentar, por lo menos un predictamen, un adelanto del dictamen, para que ese informe forme parte de los elementos de prueba que la Sala Superior tenga en consideración para ver si se utilizaron recursos públicos o recursos no declarados o no reportados en la campaña, ¿de acuerdo? Y eso sí se logró. Fue un logro de este caso que permitió que, si bien no se anuló la elección, sí se ganó el que se adelantara el informe sobre el dictamen consolidado de fiscalización que hace
la autoridad administrativa electoral a efecto de poder probar un posible uso ilícito de recursos en las campañas. Sí, adelante, por favor, estimado compañero. Vamos a encaminarnos al final. Esos son unos precedentes. Vino la reforma constitucional electoral 2014, se aprobó un sistema nacional de transparencia con la Ley General de Transparencia, se aprobó un sistema nacional anticorrupción con la ley llamada anticorrupción de responsabilidad presupuestaria y para prevenir el lavado de dinero, y se aprobó una reforma electoral también para tal efecto, que incluyeron las 3 causales de nulidad que ayer vimos que están en la Constitución y que he colocado un poquito más aquí arriba, ¿verdad? Y que son exceder el gasto de campaña en 5%, adquirir cobertura informativa o utilizar recursos de procedencia ilícita, recursos públicos en las campañas. Otra vez seguimos con con los problemas, porque por una parte tenemos de entrada un nuevo caso Colima. En este caso Colima, ahora resuelto en el JRC 678, diagonal 015, en el año 2015, se volvió a anular una elección para gobernador en Colima. ¿Sí? Se anuló la elección. La Sala Superior anuló la elección para gobernador en Colima porque se probó que el secretario de Desarrollo Social, quien así lo confesó ante el Congreso del Estado, recibió instrucciones para canalizar recursos por la vía de programas sociales a los partidarios del candidato al gobierno. ¿De acuerdo? O sea, el secretario de Desarrollo Social del gobierno de Colima fue al Congreso a responder a una interpelación que le hicieron. Tenía que rendir un informe y aclarar. En una comparecencia le dijeron, oiga, usted diga sí o no. Ordenó, operó la entrega de esos recursos. Y él dijo que sí, que había recibido instrucciones para tal efecto. Ante esa confesión pública, ¿no? Y otra serie de actividades que fueron probadas para intervenir, manipular los consejos electorales distritales del Instituto Electoral Local de Colima, una intervención del gobierno en el propio Instituto Electoral de Colima con la presidenta del Consejo General, todo eso condujo a que la Sala Superior determinara la nulidad de la elección. ¿Sí? Porque otra vez involucraron recursos en las campañas. Después, en 2018, ahí doy la palabra ya al final brevemente, el fideicomiso por el bien de todos, ¿sí? Que es el caso en el que la Sala Superior revocó la multa impuesta por el INE, ¿sí? Al partido Morena por supuestamente haber operado mediante un fideicomiso para canalizar la campaña de 2018, la campaña presidencial. En este caso, el INE consideró que al haber una serie de personas retirado en unos cuantos días cantidades de dinero en una cuenta bancaria
mediante un fideicomiso que abrió el partido Morena, ¿sí?, a nombre de una asociación, se había dado una operación similar a la de el Pemex Gate. La Sala Superior revisó ese caso y determinó que en definitiva no había elementos para probarlo y que no se había desahogado debidamente esa investigación conforme a los criterios del debido proceso legal. Más recientemente, el año pasado y este año tuvimos pues el caso Sinaloa y el caso Tamaulipas, en donde se buscó anular la elección por supuesta canalización de recursos ilícitos, incluso del crimen organizado y operación del crimen organizado en estos comicios. Particularmente nos referimos aquí al caso Tamaulipas, ¿no?, que es el más reciente. Y aquí la Sala Superior consideró, ¿sí?, validar la elección, la gubernatura 2022, porque estimó que no se acreditó el ingreso de recursos ilícitos o el involucramiento de actores ilícitos en la campaña, en la gubernatura. Porque ¿en qué estaba basada la impugnación? En una serie de dichos y en una serie de, pues en algunas entrevistas de que el ahora gobernador constitucional de Tamaulipas, pues era amigo del principal huachicolero de la región, que por cierto falleció, ¿no? O que fue delegado del partido en Sinaloa y que ahí también tuvo vínculos con algunas personas, operadores de la delincuencia organizada, y eso la Sala Superior determinó que no fue probado. ¿De acuerdo? Entonces, estos, compañeros, son los elementos casos. Les encargo el micrófono, por favor, compañeros. Sí, que habría que considerar, pues, en este tema que nos ocupa, ¿sí? Y, bueno, pues, tenerlo presente para la mejor comprensión de dónde está el problema. ¿Dónde creen ustedes que está el problema? ¿En la ley, en las prácticas, en el derecho probatorio? ¿En dónde creen que debamos de fortalecer este esquema? Carla, José Guillermo, brevemente, porque ya nos vamos. Pues en las pruebas, ¿no? ¿En las qué, perdón? En las pruebas, en el medio de perfeccionamiento, ¿cómo se puede probar? Y es que estamos como, yo repito, años luz atrás en todos estos medios informáticos que ya se pueden manejar transferencias, no hay forma de localizarlos, de dónde vienen. Tendría que haber como bueno, está la Guardia Nacional de Policía Cibernética que pudiera, o la Procuraduría, la fiscalización para localizar cómo se pueden hacer, cómo se puede localizar estos recursos que pasan de una cuenta a otra y que nada más forman a veces pues empresas fantasmas. Me parece que estamos como atrasados en este tema, nos llevan años luz. Entonces creo que es por ahí donde podría ver para poder probarse, porque en los juicios pues el problema es eso, ¿no? Que no se pueden probar. Correcto. O hay que preparar debidamente, porque también digamos, por ejemplo, en 2006, a mí me consta por haber, pues entonces estaba yo fuera del sistema electoral, propiamente las autoridades electorales, pero lo pude ver con mayor libertad como académico, y los abogados de la coalición que postuló al presidente López Obrador estaban buscando constituir las pruebas, porque ellos pensaban que iban a ganar. Entonces, una operación de 5 para las 12 de tratar de constituir y documentar las irregularidades, pues no, muy difícil, ¿no? Entonces, esto es parte, desde el ángulo de los abogados litigantes, de la estrategia de la campaña. Parte de la estrategia debe incluir la estrategia jurídica y judicial, ¿no? Y ahora ya lo sabemos, antes sabía menos de esto, ciertamente, ¿no?
Pero sí hay que tener cuidado justo con los medios de prueba y los criterios o los estándares probatorios, ¿verdad? Que se usan en estos casos. Particularmente el tema de la determinancia, porque también incluso en el caso de los youtubers, ¿no? Cómo es, o de los operadores de redes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a probar la influencia de esos mensajes de Twitter o de Facebook, ¿no? Instagram, en la mente y en la conducta del elector? Ese es el punto. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Yo, maestro, nada más para concluir. Le agradezco, doctor. Pues, Sí. pues mire, doctor, le agradezco mucho, les agradecemos mucho a ustedes, porque la verdad es que ha sido un diplomado a título personal muy bueno. Nos han ido actualizando pues con nuevos criterios, las nuevas sentencias. Hoy, claro que hay nuevas causales, habrá algunas sentencias que estarán aplicando, algunas causales para mí son obsoletas, ya no deberían existir, o son muy difíciles de probar, atendiendo a lo que menciona la compañera, ¿no? Como este material probatorio que a veces nos sirve para impugnar una elección, no es muy sencillo el tema, porque además en varias elecciones presidenciales, y me voy a referir a dos en particular nada más, 2006, 2007 y la gana Enrique Peña Nieto, si la unidad de fiscalización encabezada en su momento por quien hoy ya no está, hubiera trabajado, esto no estaría pasando en nuestras elecciones. Y la verdad es que es un tema que no le quieren entrar. No le quieren entrar las autoridades, ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quiere anular elecciones presidenciales. No le veo cómo lo va a hacer. Discúlpeme, es un tema, qué bueno que estoy en la academia, pero es un tema que lo hemos manifestado a quienes nos hemos involucrado en estos temas. Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le entre a una nulidad una elección presidencial, va a ser nuestro máximo tribunal en toda la extensión de la palabra. Yo no lo cuestiono porque sí me ha tocado ver sentencias muy relevantes, de gran importancia. Es una de las autoridades que a mí me ha tocado conocer en las diversas materias, derecho penal, derecho civil, administrativo, amparo. Ha sido uno de los tribunales más constitucionales que hoy yo puedo decir que vale la pena seguir apoyando y conociendo más los trabajos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Claro. Sin embargo, este material probatorio, atendiendo lo que dice la compañera Carla, pues no está en nuestras manos como litigantes. Y ese material probatorio escapa a veces de las manos de nosotros los litigantes cuando realmente queremos impugnar una elección. ¿Por qué? Porque ese material probatorio no está en nuestras manos. Hay que pedirlo. Se lo pedimos a la autoridad electoral, usted lo ha comentado, lo han comentado varios profesores, ojalá y las denuncias penales, las carpetas de investigación sirvan para anular una elección, pero es un tema muy complejo porque mi carpeta, mientras el principio de presunción de inocencia no venga una sentencia, será a lo mejor un indicio nada más. Lo viví en Puebla, lo viví muy claramente en Puebla, en la violación a la cadena de custodia, y no le quisieron entrar. Y ahí está el tema, como se dio en la sentencia, ¿no? Tiraron su sentencia que era emblemática para haber tirado una elección a gobernatura de violaciones a principios constitucionales, a la intervención del gobernador en la elección que era su esposa, la candidata y electa gobernadora, y ya ni se diga la participación del Tribunal, del Instituto Electoral del Estado, que, hijo, si yo le platicara a usted, porque yo trabajé ahí, dijo, me da tristeza decirlo, pero así funciona. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como litigantes nada más? Pues irnos perfeccionando y perfeccionando pruebas, pero ojalá y el Tribunal Electoral más adelante le entre a unos asuntos muy emblemáticos, y es donde yo sí creo que vale la pena seguir apostando por este Tribunal Constitucional. Gracias, maestro. Muy bien. Muchas gracias, José Guillermo. ¿Alguien más? Nos vamos. Muy bien. Carla, no sé si quieras. No, nos va a mandar lo que se hizo en... Sí, porque... sí, ahorita se los envío. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Claro. ¿Lo vamos a volver a tener? Pues espero que sí. Si no, estén pendientes, estén pendientes. Está también mi email institucional. Por favor, podemos compartir información con mucho gusto, ¿no? Ramón.avilao, @t.gov.mx, ¿verdad? Ahí está, con el mayor de los gustos, y ahorita les comparto este documento, y bueno, me escriben y contesto, claro que sí. Muy bien. Entonces, que estén ustedes muy bien. Bueno, en Facebook estoy como Raúl Ávila Ortiz, o sea que también, y ahí también compartimos información, cada semana sacamos un dossier de noticias y artículos importantes en materia electoral, ¿no? Muchas gracias.
y de derechos y democracia, con mucho gusto. Entonces, adelante, cuídense mucho y les llegará a su email este documento, se los vamos a enviar. Muchas Hasta gracias. pronto. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós, bye. Bueno, nuestro buen día. Saludos, doctor. Gracias. Un gusto. Adiós, gracias, maestra Kenia. Cuídense mucho. Adiós.